Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Podcast Aleatorios. Debido al pasado mes de junio y pues todo el alarde que trae este mes, quise darme la tarea de ver por qué es que tenemos un mes del orgullo, quién está detrás de todo esto, de que podemos transicionar niños, de que podemos elegir el género sin importar nuestros genitales y todo ese tipo de cosas y esas controversias. Pues me di la tarea de investigar quién es el padre de todo esto, quién inició con todo esto, quién es el culpable, si lo queremos ver como culpable o si usted lo quiere ver como un mártir, una persona de la que hay que hablar cosas buenas, pues está en su derecho. Hoy vamos a hablar de John William Money. Él es el que está detrás de toda esta cuestión de la ideología de género, que a pesar de eso mucha gente sigue negando que existe tal cosa, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar, verdad? Hay personas que no saben diferenciar que es un niño de una niña, hay personas que no saben que la Tierra es redonda y que flotamos en el espacio, que creen que vivimos encerrados en un domo, etc. Bien, ¿quién es este señor? John William Money es un psicólogo neozelandés nacionalizado estadounidense especializado en la sexología. Emigró a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Él nació el 8 de julio de 1921 y murió el 7 de julio de 2006 en Maryland. Muy cercano a Harry Benjamin, su influencia fue determinante en la tesis de la identidad de género y el tratamiento hormonoquirúrgico de la transexualidad. Su experimento de reasignación de sexo fracasó totalmente y acabó con el suicidio de un paciente, David Reimer. Tenemos esta intro con respecto a lo que es su tesis de la identidad de género y el tratamiento hormonoquirúrgico. Pues ya empezamos mal. Obviamente todo apartado académico tiene derecho a ser refutado y tiene derecho a ser mejorado, claro está. Pues podemos decir que en 1944 se graduó en la Universidad Victoria de Wellington con una maestría en psicología y otras en educación. Trabajó en la Universidad de Otago en Dunedin, pero en 1947 emigró a los Estados Unidos para estudiar psiquiatría en la Universidad de Pittsburgh. En 1952 terminó su doctorado en la Universidad de Harvard. Desde 1951 hasta su muerte fue profesor de pediatría y psicología médica en la Universidad Johns Hopkins, donde fue profesor de Louis Guren. Vean que este señor pues fue profesor de pediatría y psicología médica, o sea, era un señor que bien tenía los pies puestos en la tierra, o debería haberlos tenido bien puestos en este planeta. Fue el primer miembro honorario de la Asociación Española de la Sociedad de Sexología y se ha propuesto que el premio de investigación de la Federación Española de las Sociedades de Sexología lleve su nombre. No vamos a entrar en detalle de lo que es actualmente la Sociedad Española, pero sí quiero, no sé si ya lo habré mencionado en algún otro podcast, pero una vez una profesora en la universidad me dijo que la Sociedad Española estaba 20 años adelantada a la nuestra y hablemos adelantada 20 años a la sociedad latinoamericana. Y bueno, es mejor no discutir con gente que no tiene dos dedos de frente. En 1991, Eli Coleman publicó John Money A Tribute en el Journal Psychology and Human Sexuality, volumen 4, número 2, con la biografía de John Money, por si alguien está interesado. En el 2002 recibió medalla Magnus Hirschfeld, el de la Sociedad Alemana para la Investigación Científico-Social en Sexualidad. En enero de 2004 se publicó la autobiografía de Money titulada The Thinking Traveler y falleció, como decía, el 7 de julio de 2006. Bien, de su obra, consagró su obra a defender la idea de la independencia radical del hábito social respecto al sexo biológico. Consideraba preponderante el concepto de sexo de asignación y de crianza. Trasladó el término género de las ciencias del lenguaje a las ciencias de la salud cuando estaba investigando problemas de hermafroditismo en el Departamento de Psiquiatría y Pediatría del Hospital de la Universidad Johns Hopkins. Sus investigaciones en ese campo revolucionaron los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre el sexo. Sus investigaciones se basaban en la observación de individuos portadores de anomalías sexuales congénitas. Se dedicó al estudio de las consecuencias del tratamiento médico de la cirugía de reconstrucción genital y al modo de educación adoptado, masculino o femenino. En composición al determinismo biológico, para Money, el comportamiento estaba regido por la educación como varón o mujer y no por el sexo biológico asignado al nacer. Increíble, ¿no? Money consideraba el dimorfismo de respuestas ante los caracteres sexuales secundarios o como uno de los aspectos más universales del vínculo social.
El género social es dualista y codifica durante la infancia. La mitad del código es para lo femenino y la otra mitad para lo masculino. Un niño o una niña deben asimilar ambas mitades del código, cada uno identificándose con una y complementándose con la otra. Denominó complementación al proceso mediante el cual los adultos implantan en los niños durante la crianza de sus hijos las respuestas y las conductas complementarias a su propio género. Por ejemplo, cuando en la tradición familiar el padre baila con su hija mujer y su madre con su hijo varón. Money descubre un sistema de relaciones intersubjetivas con sus padres durante los 3 primeros años de vida del niño que instituyen en el psiquismo de el sentimiento íntimo de ser nene o nena. Este sentimiento Money lo llamaba identidad de género. Consideraba el proceso de identidad de género como erradicable, al igual que la adquisición del lenguaje de la lengua materna, que puede caer en desuso pero no puede ser ni erradicada ni desprendida. Al considerar el género ligado al deseo como más determinante que el determinismo biológico ligada a la anatomía, reactivó las controversias en la comunidad identificada acerca de lo innato o adquirido. En la década de 1950, este tema era de fundamental importancia para los que bregaban por despatologizar la homosexualidad. Sin embargo, tengo algunos colegas psicólogos que dicen que la homosexualidad sigue viéndose como un trastorno. Inclusive pueden darme testimonio de algunos colegas psicólogos o estudiantes de psicología que debido a esto, a estos estudios, pues han dejado de estudiar psicología. Bueno, pero volviendo a Money, además de sus estudios sexológicos sobre los niños intersexuales, las fantasías sexuales, las parafilias y la pedofilia, y de sus estudios sobre el género, es conocido también por el estudio del hermafroditismo y por su trabajo en la interacción de las hormonas y el desarrollo cognitivo, por ejemplo, problemas de lectura y de crecimiento como los del enanismo psicosocial y pubertad precoz, el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita en casos expuestos a andrógenos o el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Introdujo términos como orgasmo seco en el varón, disforia de género, cronofilia, mapa de amor, mapa del género, sexofobia, papel de género, travestofilia, principios de Adán, principio de Eva, identificación cruzada, cruces de género, ginimimesis y andromimesis. Formó parte del movimiento de liberación sexual de la década de 1960 y 1970. Sus posiciones personales sobre el ejercicio de la sexualidad, en especial de las parafilias y la pedofilia, fueron muy controvertidas y criticadas. Sin embargo, en estos días he visto demasiadas personas profesionales en psicología hablar sobre que la pedofilia es una orientación sexual. Es un tema bastante delicado, bastante feo, bastante asqueroso, pero está en boca de todos debido a que este señor Money dio pie a todo esto. Bueno, pasemos a la controversia. Este señor, a pesar de esos estudios, creó controversias. ¿Verdad? Hay muchas cosas que en papel, en teoría, son factibles, en teoría podrían ser reales, qué sé yo, como los viajes en el tiempo, también como en teoría es posible que de las células madre de una mujer se hagan espermatozoides, pero de la teoría no pasa, a la práctica no es posible en la actualidad. Entonces tenemos el caso Reimer. Durante su vida profesional fue respetado como un experto en el comportamiento sexual, sobre todo por su teoría de que el género es adquirido más que innato, según él. Según muchos años más tarde, sin embargo, se reveló que su caso más famoso que comprobaba su teoría fue en realidad un rotundo fracaso. El caso es el cambio de sexo de David Reimer. En 1966, una circuncisión mal realizada dejó a David Reimer de 8 meses sin pene. Basado en la recomendación de Money, 14 meses después se reasignó a Reimer como mujer. Sus testículos son retirados y se le crea una vulva de forma artificial. Finalmente se le cambia el nombre a Brenda y Money recetó además el tratamiento hormonal que fue realizado también. Money también recomendó una cirugía para crear una vagina artificial, a lo que los padres se negaron al inicio, aunque tiempo después la realizaron. Money le indicó a la familia que nunca le dijesen sobre su cambio de sexo y que lo educaran como una niña normal, además de actividades sexuales para comprobar el desarrollo, cosa que fue realizada por la familia. Money publicó una serie de artículos con informes de la resignación como exitosa y la exhibió como una prueba irrefutable de su teoría. ¡Qué increíble! Durante las citas médicas subsecuentes con Reimer y su hermano gemelo Brian, Money forzó a los dos a realizar actos sexuales, con David haciendo el rol de pasivo mientras su hermano presionaba su entrepierna contra las nalgas de David.
Money también forzaba a los dos niños a desnudarse para realizar inspecciones genitales, ocasionalmente tomando fotografías. Money justificó estos actos alegando que los juegos sexuales en la infancia eran importantes para una identidad de género saludable en la adultez, y todo esto lo hacía en nombre de la ciencia, en nombre de lo académico. ¿Cómo podemos permitir tal cosa? ¿Cómo se permitió tal cosa? ¿Cómo era que la universidad permitía tal cosa? ¿Cómo los papás lo permitían? Es lo que está pasando ahora. Es lo mismo que está pasando ahora. Por varios años, Money informó del progreso de Reimer como el caso John Joan, describiendo desarrollo del género femenino aparentemente exitoso y usando este caso para apoyar la viabilidad de la reasignación de sexo y la reconstrucción quirúrgica, incluso en casos de personas no intersexuales. Las notas de su ex estudiante de laboratorio de Money expresaban que durante las visitas anuales consecuentes, los padres de Reimer mintieron al personal sobre el éxito del procedimiento. El hermano de Reimer, Brian, más tarde desarrolló esquizofrenia. En 1997, Milton Diamond informó que la resignación había sido todo un fracaso. Reimer nunca se había identificado como mujer o comportado como una manera típicamente femenina después de haber sido cambiado su sexo a femenino. A los 14 años, después de años de terapia y varios intentos de suicidios, contaron a Reimer todo lo sucedido y decidió someterse a tratamientos con hormonas masculinas. Cambió su nombre de nuevo a David cuando era un adolescente y se sometió a una serie de cirugías que le permitieron volver a tener un pene, pero ya se sabe de qué tipo de pene, ¿verdad? En 2002, el hermano gemelo de David, Brian, fue encontrado muerto por una sobredosis de antidepresivos, incapaz de superar la culpa de haber salido bien de la circuncisión y asistir al sufrimiento de su gemelo. El 5 de mayo de 2004, David Reimer se suicidó a causa del abandono de su esposa. Posteriormente, su padre también se suicidó por sentimientos de culpabilidad. Graves consecuencias, muy graves. Hablando un poco más, ahora que les decía lo de Joan Joe, que es el nombre asignado a David Reimer, ¿verdad? Académicamente, pues este es el caso más conocido asociado a John Money después de un accidente de circuncisión que dañó irreparablemente su pene. Money recomendó a los padres que lo criaran como niña, argumentando que podía ser socializado con éxito como una. Este caso fue ampliamente documentado y ha sido objeto de intenso escrutinio y debate. Yo creo que aquí no hay nada que debatir, pero bueno, vivimos en un mundo libre donde podemos dar nuestra opinión. Uno de los casos también fue el gemelos XY. Money también trabajó con otros casos de personas intersexuales o con variaciones en el desarrollo sexual. Uno de estos casos involucró a gemelos varones nacidos con un trastorno de desarrollo sexual. Money los utilizó en sus investigaciones para examinar la influencia del entorno en la identidad de género y la sexualidad. Las personas LGBTQ+, también Money trabajó con ellas en su práctica clínica y sus investigaciones. Contribuyó a la comprensión de la diversidad sexual y de género y fue un defensor de los derechos de las personas queer. Aquí es donde vi muchos videos, mucha lectura al respecto de que era un fetiche del señor Money estas prácticas, y pues aprovechó para llevarlos a lo académico, alguien que le financiara su depravación. No sé qué pasará cuando una persona lleve el incesto a esto, los sacrificios humanos a esto. Bueno, prosigamos. También habían pacientes en terapia sexual. Money trabajó con numerosos pacientes en la práctica clínica que buscaban ayuda con problemas relacionados con la sexualidad y las relaciones interpersonales. Su enfoque terapéutico combinaba teorías psicológicas con técnicas de asesoramiento para abordar una variedad de preocupaciones sexuales. Pues bien, también para hablar sobre la influencia de John Money en la ideología de género, esta radica principalmente en su trabajo pionero en el campo de la sexología y la identidad de género. Voy a darles unas razones por las cuales se convirtió en un referente de esta área y cómo, gracias a las ideologías de género de John Money, que como les digo mucha gente las niega, pues existen. Bien, tenemos la teoría de identidad de género. Money fue uno de los primeros en introducir el concepto de identidad de género en la literatura científica. Argumentó que el género no era simplemente una cuestión biológica determinada al nacer, sino que estaba influenciado por factores sociales y culturales. Esta teoría sentó las bases para una comprensión más amplia y compleja de la identidad de género, que es fundamental en la ideología de género. También tenemos los estudios sobre casos de género y sexualidad.
Money llevó a cabo investigaciones y trabajó con personas que desafiaban las normas tradicionales de género y sexualidad. Su trabajo con personas intersexuales, transgénero y con otras variaciones de la identidad de género y de la orientación sexual contribuyó a una comprensión más profunda de la diversidad humana en este aspecto. También tenemos el énfasis en la influencia social y cultural. Money destacó la influencia de factores sociales y culturales en la construcción y expresión del género. Argumentó que el género era principalmente una construcción social, lo que implica que las normas y expectativas sociales desempeñan un papel importante en la formación de la identidad de género de una persona. Esta perspectiva resonó con las ideas centrales de la ideología de género que cuestionan las categorías binarias rígidas por el género. Entonces, si todo eso se les hace muy común, si esto les suena mucho, es porque el señor John Money ha dejado influencia y huella en estas nuevas tendencias de ideologías. También, pues en su trabajo estaba la defensa de los derechos de personas transgénero. Money fue un defensor de los derechos de las personas transgénero y trabajó para promover la aceptación y comprensión de la diversidad de género. Su trabajo contribuyó a destigmatizar la identidad de transgéneros y a fomentar un mayor reconocimiento de identicidad de la experiencia de género de cada individuo. Aunque el trabajo de Money ha sido controvertido y su legado está marcado por críticas, su influencia en la ideología de género proviene de su contribución al desarrollo de una comprensión más completa y matizada de la identidad de género, no sé si matizada será una palabra correcta, y de la diversidad sexual también. A pesar de estas contribuciones significativas de John Money al campo de la sexología y la comprensión de la identidad de género, su trabajo también ha sido objeto de críticas y controversias. Voy a darles unos puntos asociados, unos puntos negativos asociados a su trabajo. El primero que podemos citar son los casos éticos cuestionables. El caso más notable, que es el que hablábamos anteriormente, de David Reimer, donde Money recomendó crear a un niño que había sufrido una circuncisión traumática como niña, argumentando que la identidad de género era principalmente una construcción social. Esta decisión fue tomada sin suficiente consideración de las implicaciones éticas y psicológicas para el niño. El hecho de que Reimer no se identificara como mujer en la adultez y posteriormente falleciera por suicidio, junto con la falta de revelación pública de los problemas en el caso durante muchos años, ha llevado a una crítica considerable hacia Money y su enfoque. Como segundo aspecto negativo tenemos el enfoque determinista del desarrollo de género. Aunque Money argumentó que el género era principalmente una construcción social, su enfoque a veces tendía a ser determinista en cuanto a la influencia del entorno en el desarrollo de la identidad de género. Esta perspectiva puede simplificar en exceso la complejidad de la formación de identidad de género y descuidar la influencia de factores biológicos y personales, ¿verdad? Esto es como, no sé si ustedes han escuchado las estadísticas de qué pasa en un hogar cuando no hay un padre, cuando no hay una figura paterna. Y como estas feministas tratan de traerse, estas hembristas, ¿verdad? No feministas, tratan de traerse estos argumentos abajo con el patriarcado. Bien, el tercer aspecto negativo es la falta de transparencia y rigor científico. Algunas críticas han señalado una falta de transparencia en los métodos de investigación de Money. Obviamente lo que mencionaba anteriormente es ese gusto por estar viendo jóvenes, niños, estos gemelos, así como unas tendencias a presentar sus casos de manera selectiva para respaldar sus teorías. Esto ha llevado a dudas sobre la validez y la integridad de algunos de sus estudios, especialmente aquellos que respaldaban su enfoque en la identidad de género como una construcción social. El cuarto aspecto negativo es el impacto negativo en individuos y familias. Además del caso de David Reimer, han habido informes de otros individuos que se sintieron traumatizados o dañados por las intervenciones de Money y sus recomendaciones. Esto incluye a personas intersexuales sometidas a cirugías y tratamientos médicos no deseados o innecesarios, así como a personas transgénero que pueden haber sido influenciadas por sus teorías sobre la identidad de género. Obviamente no se saben los nombres de estas personas porque se guarda su privacidad. Se puede decir que aunque John Money realizó contribuciones significativas al campo de la sexología y la comprensión de la identidad de género, su trabajo también está marcado por aspectos negativos, incluida una ética cuestionable en algunos casos, un enfoque determinista y crítica sobre la integridad científica de sus estudios. Hay varios libros escritos por ese señor Money, pueden buscarlos en Wikipedia si gustan, o en alguna librería de enfoque de género o algo así, que sin duda van a estar. Yo no quiero publicitar a este señor. Si yo tuviera el poder de borrar todo lo que ha hecho de la historia científica, pues yo lo haría. No me parece que sea una persona digna de recordar. Sería como el caso de Stephen Hawking, llámeme como quiera,
Pero si se prueba que realmente Stephen Hawking estuvo en la isla de Epstein, su legado tiene que ser eliminado. Una persona como él, si fue allá a hacer lo malo que se hacía en la isla de Epstein, su rigor científico no vale nada, es un cero a la izquierda, es una persona que no vale nada. Sin embargo, si fue a la isla de Epstein y a llevar el sol y no hizo nada malo, pues enhorabuena para él, aunque esté muerto. Para ir finalizando, quiero hacer una comparación, ¿verdad?, sobre el trabajo de Money con el trabajo de Nora Mary Vincent. Ella nació en Detroit, Michigan, el 20 de septiembre de 1968 y murió en Suiza asistida el 6 de julio de 2022. Fue una escritora estadounidense, trabajó como columnista semanal en Los Angeles Times y columnista trimestral sobre política y cultura en la revista informativa estadounidense Gay and Lesbian The Advocate. Fue columnista de Village Voice y Salon.com. Sus artículos aparecieron en The New York Republic, The New York Times, The New York Post y The Washington Post, y otras publicaciones periódicas que pueden ser consultadas también. Ganó especial reconocimiento en 2006 por su libro Self-Made Man, que cuenta en detalle la experiencia que vivió al pasar 18 meses fingiendo ser un hombre. El trabajo de Nora Vincent, especialmente su libro Self-Made Man, podría considerarse como un contrapunto al enfoque de John Money en algunos aspectos, aunque no necesariamente como un contraargumento directo. ¿Verdad? No es que esta señora Nora Mary escribió Self-Made Man en contraposición a lo que hizo Money, sino que traté de usar los argumentos de Nora Mary Vincent contra el trabajo de ese señor Money. Aunque no necesariamente como un contraargumento directo, como decía, pero aquí hay algunas maneras o formas de ver el trabajo de Vincent que podrían contrastar el trabajo de Money. Número 1. Lo experiencial versus teórico. Mientras que John Money se basó en teorías y estudios para argumentar que el género es principalmente una construcción social, Nora Vincent abordó la cuestión desde una perspectiva más experiencial al vivir como hombre durante 18 meses. Su experiencia personal proporciona una visión única y tangible de cómo se experimenta y se percibe la masculinidad en la sociedad, en contraposición a las teorías abstractas de Money. Como segundo punto, la exploración individual versus el estudio clínico. Money basó gran parte de su trabajo en estudios clínicos y observaciones de pacientes, mientras que Vincent exploró el tema a través de su propia experiencia individual. Esta diferencia en enfoque podría llevar a conclusiones y perspectivas diferentes sobre la identidad de género y sus implicaciones. Y como tercer punto, el énfasis de la autenticidad versus el enfoque social. Vincent destacó la importancia de la autenticidad y la autenticidad personal en sus experiencias como hombre, mientras que Money enfatizó la influencia de sus factores sociales y culturales en la formación de la identidad de género. Esto podría indicar diferentes perspectivas sobre la naturaleza de la identidad de género y su formación. En última instancia, el trabajo de Vincent no necesariamente contradice directamente el de Money, eso lo quiero dejar claro, pero proporciona una perspectiva complementaria y experiencial sobre las cuestiones de género y la construcción de la identidad. Ambos enfoques pueden enriquecer nuestra comprensión de los temas complejos desde diferentes ángulos. Podemos decir que Money fue un pionero en la investigación de la identidad de género y la sexualidad, conocido por sus teorías sobre el desarrollo de la identidad de género y sus controversiales asquerosos experimentos. Aunque sus trabajos han tenido un impacto significativo, es esencial examinarlo con un enfoque crítico y ético. Las teorías de Money introdujo el concepto de la teoría de la neutralidad de género, sugiriendo que la identidad de género es maleable en los primeros años de vida. Su trabajo incluía intervenciones médicas y psicológicas en niños intersexuales y aquellos con disforia de género. Yo creo que es muy importante la evaluación crítica. Es fundamental evaluar el trabajo de Money a través de un lente crítico. Sus teorías deben ser examinadas no solo por sus aportes científicos, sino también por las implicaciones éticas y humanas de sus métodos. La ética de la investigación y la práctica médica es crucial para proteger a los individuos y garantizar su bienestar. ¿Verdad? Esto me recuerda mucho el experimento del señor ruso, que olvidé el nombre, que revivía animales muertos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó si ese señor lo hizo con seres humanos? Para seguir con el trabajo de Money necesitamos enfoques modernos y responsables. Hoy en día los enfoques hacia la identidad de género y la sexualidad se han vuelto más comprensivos y respetuosos en la experiencia individual. Es un hecho, por eso hablábamos del mes del orgullo. Es esencial aprender de los errores del pasado para mejorar las prácticas actuales y futuras.
Los profesionales deben estar informados y ser empáticos, priorizando siempre el bienestar y el consentimiento de las personas. Y esto es muy delicado porque cuántas personas no están influenciadas por estos movimientos y realmente no saben lo que quieren. Cuántas personas estaban mal diagnosticadas y solo tenían ansiedad o depresión y les amputaron sus miembros. Muchísimos. Como decías, las controversias y críticas de algunas de las prácticas han sido bastantes. El caso más famoso, el de David Reimer, que hemos mencionado, un niño criado como niña tras un accidente médico. La intervención de Moni en este caso tuvo consecuencias devastadoras para Reimer y su familia, y esto está pasando con otros en la actualidad. Entonces, la responsabilidad es muy grande y muchas personas, estoy seguro que a muchos, y tal vez me llegue a pasar a mí, espero que no, que debido a la influencia o el poder que tienen estas ideologías o estas personas que ya tienen empresas, ¿verdad? Como las que se meten en los videojuegos, que si no haces lo que ellos dicen, que si no los contratas, están dispuestos a acabarte. La verdad es que pensé mucho en hacer ese podcast porque siento que me lo van a censurar. Ya recibí ahí unas restricciones de YouTube a pesar de que no paso de 400 suscriptores. Pero bueno, no importa. Creo que es necesario reflexionar sobre los enfoques de John Money. Nos recuerda la importancia de la ética y la crítica en el campo de la psicología y la medicina. Al ser cuidadosos y compasivos, podemos avanzar hacia un mundo donde todas las identidades de género sean respetadas y apoyadas de manera ética y responsable. Y saber decir que alguien está mal cuando está mal. Saber decir que estás bien cuando estás bien. No decirle a alguien estás confundido cuando no lo está. O no confundir a alguien cuando no está confundido. Hace falta, y perdónenme si se lo digo, hace falta mucho de Dios, mucho de Jesucristo en esta vida. Y si su avatar es Buda, pues hace mucha falta Buda, hace mucha falta Alá, hace mucha falta Vishnu, hace mucha falta Mahoma. Porque la espiritualidad se ha perdido de tal forma que me llamó mucho la atención una vez, tal vez ustedes han visto ese video, donde un tipo le hace una pregunta a una feminista, o una hembrista, por decirlo así, que si estaba de acuerdo con la transición de niños, y él deja puntos suspensivos, ella dice sí, y él dice el cristianismo, o sea, la transición al cristianismo, y ella inmediatamente dice no. O sea, la religión hay que sacarla, tiene que sacarla de todo, porque si no, pues las cosas se vienen abajo, ¿verdad? Una vez escuché a Agustín Laje hablando de que el cristianismo es el primer enemigo del socialismo por sus ideologías como la de la propiedad privada, cuando los mandamientos de Dios dicen no robarás, ¿verdad? El comunismo y el socialismo se oponen mucho a la propiedad privada, nuestra identidad privada. Entonces, no solamente hay que ser crítico con ideologías de género, hay que ser crítico con todo tipo de ideología religiosa, espiritual, política, médica, pedagógica, etc. Bien, ya eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Los leo en los comentarios si gusta dejar algo. Creo que si usted es parte de la comunidad LGTBQ y quiere dejar su comentario, pues sería fascinante leerlo y que los demás lo hagan con muchísimo respeto. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte al podcast aleatorio. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.